Buenos días con todos, un placer saludarles en esta mañana del día jueves 9 de mayo del año 2019. Y todo es cuestión de esta desaparición de una etapa de vida en nuestro planeta. Hasta los glaciales comienzan a desaparecer. Y es seguramente efecto impresionante y triste de la falta de prudencia de la colectividad que habitamos, no tan humanamente, en este planeta Tierra. Nos duele anunciar la desaparición del Cari-Guairazo, este glaciar que en la escuela lo recordábamos todos por su nombre tan peculiar, que encajaba para vacilar al compañero. Muchos compañeros llevaron ese nombre y siguen llevando, ¿no? No es una broma. Para todos. El 92% de la cobertura de hielo se ha perdido en este Cari-Guairazo. Las altas temperaturas, los daños en el casquete glaciar de este que es un volcán, que se ha reducido a menos de 1 kilómetro cuadrado. Imagínense ustedes, todo un Cari-Guairazo. Y las fuentes de agua peligran en su entorno. Los daños son seguramente irreversibles. Una reparación sobre conductas ambientales de cuidado para los humanos, comenzando incluso desde los mismísimos campesinos, que son los que más han adorado su tierra y sus glaciales. Pero miren ustedes, estas son las consecuencias. Una pena este titular de primera plana del diario El Comercio. Bueno, vamos con lo que tenemos que ir. Rafael Correa conocía el manejo de la operación Arroz Verde. Los fondos habrían sido manejados, sí, cierto es, por la asesora de Correa y ex jueza constitucional, la señora Pamela Martínez. Esta viajera incansable viajó más que el presidente, largo, unas 10 o 20 veces más. Que Correa era un andariego terrible y caro. Y otro que andaba conectando los negocios se quedaba o se adelantaba. Es el tío. Recuerden ustedes las quejas que abundaban en esta redacción, compañeros, respecto al comportamiento de el tío en China. Hacía barbaridades. Se peleaba con todo el mundo y reclamaba protocolos singulares, especialísimos, de casi comparables al canciller norteamericano ruso. Y los chinos le tuvieron que decir a su sobrino, oye, dile que respete los protocolos, que se rija por nuestros lineamientos diplomáticos. Y eso sabe él, que nos esté escuchando, que no estamos inventando ni mintiendo. Bueno, Rafael Correa conocía el manejo de la operación Arroz Verde. Esto lo asegura Fernando,
uno de los autores de este reportaje sobre la supuesta red de corrupción que involucra a funcionarios públicos y multinacionales, conforme la compañera Marieta Campaña del diario Expreso relata. Los fondos habrían sido manejados por esta asesora de Correa, que luego pasó a ser jueza, magistrada altísima de carácter constitucional, la Pamela. Así debe haberle tratado su designador. Los dineros habrían sido destinados a la campaña electoral del Movimiento País en el 2013. Es el año clave. Se trata de una estructura organizada de poder que se formó para el cometimiento de delitos. Entonces, el cruce de facturas era una de las técnicas más utilizadas para ejecutar los ilícitos. Esto nos ha advertido usted. Fernando, muy buenos días. ¿Cómo es este capítulo que me parece harto importante para el presente y el futuro de estos procesos que estamos recién indagando y que usted conocía, nos manifestaba, pero muy pocas autoridades, naturalmente enquistadas todavía en el poder anterior, hacían caso omiso, francamente, de estas pistas, estas investigaciones, estos énfasis que usted nos ha formulado reiteradamente y que ahora están, así como beneficiándose otras figuras políticas, y a mí me gusta reivindicar lo que debo reivindicar. El trabajo ha sido de ustedes. Pero, en efecto, ¿qué conocía usted, por ejemplo, de las empresas? Esto no se ha dicho en mayor cantidad. Pruebas fehacientes de las empresas que recibían órdenes de Pamela y compañía y atendían a los requerimientos pasando desde camisetas a pulóveres políticos del partido de gobierno, de Alianza País. Les pedían en crudo y en cocinado. Y las empresas que se iban a beneficiar de los contratos actuaban aceleradamente en favor de los petitorios del partido de gobierno. ¿Cómo funcionaba esta maquinaria? Fernando, un placer saludarle. Buenos días, Gonzalo, y a la audiencia. En efecto, este es un sistema criminal organizado de forma deliberada para perjudicar al Estado ecuatoriano en un evidente concurso de delitos, una asociación para delinquir entre las empresas privadas, constructoras y contratistas del Estado ecuatoriano y los más altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Estamos hablando de una versión ecuatoriana de Lava Jato, que es esta trama continental liderada por Odebrecht y otras compañías contratistas. Es muy similar y solo no podíamos pensar que Ecuador iba a ser la excepción en América Latina. Está claro que la multinacional Odebrecht puso presidentes en casi toda América Latina. Ecuador no podía ser la excepción. Bueno, aquí en Ecuador no solo fue Odebrecht, fueron muchísimas compañías multinacionales y muchas más empresas ecuatorianas, al punto que podríamos advertir que todas las compañías o casi todas las compañías nacionales y transnacionales que contrataron con el Estado ecuatoriano durante el gobierno de Correa tenían que pagar sobornos. Y en este caso específico que hemos investigado, que se llama Arroz Verde 502, gran parte de este dinero fue a las campañas electorales de los años 2013 y 2014. La estructura, ¿cómo funcionó esta estructura? Fue un cuarto de guerra o un cuartel general para delinquir manejado desde el despacho presidencial, porque justamente ahí, en Carondelet, junto al escritorio del expresidente Rafael Correa, estaba su asistente personal,
Pamela Martínez Loaiza, quien se refería a Rafael Correa como el hermano mayor. Es decir, había una relación de confianza absoluta entre el primer mandatario y su asistente personal. Así se conformó esta trama, donde figura un grupo de líderes, líder 1, líder 2 y líder 3. Me refiero a L1 Jorge Glass, L2 María de los Ángeles Duarte y L3 Walter Solís. Justamente los ministros, o los, en este caso, ministro coordinador Jorge Glass y los ministros que manejaban los más importantes contratos de áreas estratégicas. Y abajo tenemos este grupo de coordinadoras, que son las que prácticamente distribuyen el dinero a Alianza País y a otras actividades. Me refiero a Pamela Martínez con códigos, a la asistente personal de Vinicio Alvarado Espinel, la señora María Augusta Enríquez. También aparece otra persona con el código OM, que es C1OM, que hasta que el cierre de edición no teníamos claro. Ahora tenemos una posible certeza, y digo posible, estamos por confirmar, de que se trate de Olga Muentes, la asistente personal de Jorge Glass. Y estas personas, incluida Laura Terán, que está presa, son las que operaban el sistema de distribución. ¿Cómo funcionaba, Gonzalo, este sistema de distribución de recursos a través de cruce de facturas? Para ponerle un ejemplo, la compañía constructora Fopeca, que es una empresa ecuatoriana, ¿sí? Este grupo de personas, Pamela Martínez, Laura T. y otras, le remitían a la compañía Fopeca, le decían, mira, usted tiene que pagar una factura para la elaboración era una especie de cruce de facturas. Claro, entonces Fopeca pagaba la elaboración de camisetas o de spots publicitarios, o hay casos que todavía eso no hemos publicado y que sea una primicia. Por ejemplo, de esos recursos se pagaron casi $200,000 de lo que tenemos registrados a este grupo de Popeyes, que se llama, que es esta banda de choque que agredía y golpeaba a los ciudadanos, a los periodistas en las calles. Es decir, estamos frente a una maquinaria delictiva y de terror, porque con esta plata no solo se financió la campaña, también se financió una campaña permanente ¿sí? de spots para levantar o sostener la imagen del gobierno de Correa, como aquella publicidad. Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Todo esto fue pagado con plata de los sobornos. Estos sobornos, ¿en dónde se originan, Gonzalo? Eso es muy importante. El origen de los sobornos está en los sobreprecios de los contratos. Es decir, aquí no se trata de ningún aporte voluntario de las compañías constructoras para el partido Alianza País. Se trata del robo de los fondos públicos, porque lo que hicieron es sobrecostear los contratos. Por ejemplo, los contratos en refinería de Esmeraldas con la compañía SK Engineering and Construction. Es claro que ahora se sabe, gracias a investigaciones nuestras, que este proyecto de repotenciación que debía costar 700 y pico de millones, acabó costando 2.200 millones y no funciona. Ahí, ecuatorianos, está el origen. Es decir, ellos se asociaron, los empresarios con el gobierno, sobrecostearon los contratos y de ahí se dividieron la plata. Para ellos una parte y otra parte para el partido gobernante, en una estructura criminal sin precedentes en la historia del Ecuador, Gonzalo. Créame que se nos cierra la garganta, y le ocurre también a Alfonso Espinosa de los Monteros. Tenemos que estar a cada instante poniendo nitidez a la garganta a través de un toser. Es que son partes realmente que destruyen todos los esquemas convencionales de nuestro organismo y de nuestra psiquis. Ahora, el Grupo Azul, porque yo quisiera ir en orden. El Grupo Azul, con cuyos personeros el gringo y la señora esposa o compañera del Grupo Azul
vivían prácticamente en la residencia presidencial y comían del mismo plato, como se puede decir. El paraguas de este grupo era Worten Person. Ellos participaron en la fiscalización de la repotenciación de la refinería del Pacífico, frustrada. Según la web oficial de Azul Ecuador, la empresa se dedica a la construcción, decían ellos, a la construcción, ingeniería, gerencia y fiscalización de proyectos, mantenimiento, logística, y era la favorita, la más cercana al presidente Correa. Hay también esta otra empresa, Fopeca, una empresa bajo la figura de sociedad anónima, según los registros de la Superintendencia de Compañías. Estos también son unos protectores en la Superintendencia de Compañías y cohabitan administrativamente las mismas figuras que alcahuetearon, perdone el terminazgo, el público y mis invitados telefónicos y presentes. Se dedica desde 1974 a obras civiles, Fopeca, como construcción de carreteras y otras vías para vehículos o peatones. Semaica, esta empresa opera desde 1972. Su actividad económica registrada son las obras de ingeniería civil. Hay una Water y Electric Corporación. Esta empresa estatal china opera desde el año 2010 en el país. Y seguimos con los chinos. Algo quieren hacer los chinos de nuevo también, en algo que ellos mismos construyeron mal. Me da buscando esa parte, compañero Milton, lo de los chinos que están nuevamente siendo contratados nada más ni nada menos que por el ministro Pérez para la ejecución de alguna obra. Eso se puede averiguar en el ministerio, si no hay una ayuda a memoria. Sinohydro, Odebrecht, obviamente Odebrecht aparece casi en sexto lugar porque ya intervinieron estas otras, ya tenían vigencia. Telconet, o Telconet, como le otorgan tildes en partes, no sé si para cambiarle de nombre o cosa por el estilo. Esta compañía de propiedad de Jan Tomislav Topic tiene una razón social relacionada con las telecomunicaciones. A ver, quisiéramos sobre las empresas, que tenga la bondad de puntualizar, Fernando, si es tan amable, los propósitos y las características de este entrevero que he hecho yo en mi lectura. Un recuento muy rápido. Estas empresas todas mantenían códigos. Algunas de las empresas, las fuertes, aún no hemos publicado. Esto saldrá en las próximas horas en la parte 2 del Arroz Verde 502, que igualmente va a escandalizar al país. Pero voy a hacer un recuento muy rápido. Odebrecht entregó, según los reportes, $2.5 millones por gestión de Jorge Glass a través del ejecutivo de Odebrecht en Ecuador, Geraldo Pereira de Sousa. Plata entregada en efectivo para la campaña, para las campañas electorales. Odebrecht, recuerden, ecuatorianos, tiene más de $4.000 millones en contratos, incluyendo los de antes de Correa, que bordeaban los 800 millones, pero con Correa retornaron luego de la firma de un convenio, de un acuerdo, y se llevaron más de $3.000 millones en contratos. Principalmente podemos hablar de contratos como el proyecto Daule Vinces, la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, la construcción del acueducto La Esperanza para la fallida refinería del Pacífico, la remoción de tierras en la refinería del Pacífico, el proyecto Pucará, el inicio de Toachi y Pilatón, y así podemos hablar. Esto es Odebrecht. En el caso de la compañía constructora CWE, esta compañía fue la que construyó y dejó abandonando el proyecto Toachi Pilatón. A esta empresa se le señala en los documentos de haber entregado $1 millón para la campaña. Sinohydro Corporation es una de las empresas mimadas durante el gobierno
de Rafael Correa y de Lenín Moreno. ¿Y eso por qué? Recordemos que ya publiqué una nota yo, 2 notas en realidad, de cómo la compañía Sinohydro entregó al señor Conto Patiño 18.3 millones de dólares como comisiones para la firma del contrato para la construcción de la central hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Pero Sinohydro está involucrada en la construcción de carreteras, edificios, hospitales y otras obras gigantes en Ecuador. Esta empresa entregó igualmente $500,000, si no recuerdo, a la campaña. Y tenemos SK de Corea del Sur. SK de Corea del Sur es la empresa que hizo los estudios carísimos para la fallida refinería del Pacífico. Igualmente fue parte del proyecto fallido de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. SK ha manejado $1.300 millones en contratos en Ecuador en los 2 proyectos. Telconef, que ha manejado contratos por sobre los 120, 140 millones de dólares, es la empresa del señor Tomislav Topic, vinculada al tío del ex vicepresidente, el señor Ricardo Rivera, ahora en prisión, quienes están acusados de haber recibido 16.1 millones de dólares de la compañía Odebrecht y haber transferido a la compañía Glory International de China, y luego esa plata acabó financiando el cable submarino. Por eso está preso el señor Ricardo Rivera y el señor Jorge Glass Espinel. Así podemos tener un registro de las empresas. Hay empresas nacionales que están involucradas, como la empresa Fopeca, que es una empresa constructora, también la empresa Semaica. Semaica, por ejemplo, es la que paga de lo reportado $50,000 en efectivo. Vea usted cómo pagaban. En efectivo le pagan a la empresa Vértigo Films, de propiedad de la hija de Vinicio Alvarado, por la elaboración de un spot publicitario. Antes que más valga le pagaban en efectivo. Ese es el mecanismo. También tenemos a la compañía Hidalgo, que ahora tiene ministro propio en este gobierno, con importantísimos aportes, y vamos a ver qué pasa en el próximo reportaje, donde van a salir realmente nuevos escándalos y un menú igualmente perturbador para los ecuatorianos. ¿Qué piensa usted insertar en el segundo tomo? Las formas, cómo entregaban el dinero y nuevos millones, muchos millones más entregados a Alianza País. Muchos millones, ¿de cuánto más o menos estaríamos hablando? Para que el público... Ahí. La expectativa es la que vale. Ahora, yo tengo más interrogantes, si es tan amable, Fernando, de complacerme con su disponibilidad de tiempo. No abusaré, desde luego, pero yo quiero cruzar también otras informaciones y recorderis que nos pueda ayudar Ramiro García, presente en el estudio, y que le saluda muy atentamente a usted. Ustedes fueron los que comenzaron con todo este trabajo, doctor. Un saludo para Fernando, para los compañeros de panel y para todos los oyentes. ¿Qué les debe el país, doctor García? ¿Perdón? ¿Qué les debe el país? El país a nosotros no nos debe nada. Nosotros le debemos al país honestidad, coherencia, y creo que es una deuda que le estamos pagando todos los días. Y Fernando, ¿qué puede agregar? Yo creo que, bueno, está claro que si hay alguien que le estaba preguntando a él, para hacer un interactivo chiquitito. Okay. Fernando, ¿qué le debe agradecer a usted el país? Mire, yo creo que hemos hecho, primero, honrar nuestra práctica, nuestra pasión por el periodismo. Y no, nosotros estamos en deuda con este país, porque para eso estamos aquí, hemos recibido mucho de este país, y lo que hemos hecho es entregar un poquito, entregar luces y este pan de verdad a la sociedad ecuatoriana, una verdad que la justicia le ha negado por más de una década y que le ha tocado a un puñado de periodistas esta tarea apasionada, dolorosa en muchos casos, porque a nosotros nos ha costado mucho, hemos sido víctimas de una persecución brutal, y ahora se entiende por qué se dio esa persecución, el allanamiento, obviamente porque Correa quería que estas verdades no salgan a la luz. En todo caso, para mí, y entiendo que para Cristian Zurita, es un honor compartir con el pueblo ecuatoriano, y también saber que de alguna manera si hay un cambio, o empieza a notarse un cambio en la justicia, por la actitud valiente y decidida de la fiscal Diana Salazar.
Y Diana les debe a ustedes su presencia exigida por la vindicta pública. Bueno, dicen ahí algunos amigos en Twitter que debería pasarnos el primer mes de sueldo. Esta manera de broma. ¿Cómo complementa usted? ¿Qué le gustaría también agregar en el segundo toma de la investigación que nos compromete Fernando? Vea, Gonzalo, Doctor. está claro que hubo no solo un entramado de corrupción, sino una organización verticalmente estructurada para la comisión de delitos, encabezada por Rafael Correa, en donde había segundos, terceros, cuartos y quintos mandos, y que operaron además en diferentes estructuras y en diferentes instancias. Recordemos además que todo esto fue posible gracias a la metida de mano en la Administración de Justicia y a la cooptación total de los órganos de control. Entonces, una Contraloría que en lugar de controlar les ayudaba a contar los billetes en la misma mesa, una Administración de Justicia que estaba encargada de tapar todos los temas de corrupción, garantizar impunidad y más bien perseguir a quienes denunciábamos este tipo de actos. Recordemos que por haber publicado una nota muy parecida a la del arroz verde, me refiero a una publicación que hizo Fernando Villavicencio en Plan B hace varios años, estuvo varios años penalmente perseguido e inclusive le dictaron prisión preventiva. Tuvo que fugar al Perú para no ser encarcelado. Entonces, bueno, yo creo que también estuvo por México. Tenemos que reconocerlo. Tenemos que reconocerlo. Destino. Sí, así es. Entonces, se perseguía a los periodistas que denunciaban los actos de corrupción. Mientras los corruptos estaban de lo más tranquilos, como Pedro en su casa, haciendo lo que les daba la gana. Porque no sabían perfectamente que había una fiscalía que no los iba a perseguir, sabían que los jueces jamás los iban a condenar por un delito de corrupción. Y bueno, lo que se está destapando ahora es nada más que la punta del ovillo, porque hay mucho más. O sea, recordemos, imagínense la cantidad de millones de las que estamos hablando. Estamos hablando solamente de aportes de campaña por 11.6 millones. A esto súmele los 16 millones que le encontraron solo al tío de Glass. Y siga sumando. Es decir, fue una danza de miles de millones de dólares en obra pública con sobreprecio, en muchos casos mal hecha, como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, que ahora requiere otra repotenciación apenas a 2 años. El tema de refinería del Pacífico, la vialidad, vaya usted a ver cómo está esa ruta viva, hecha por Odebrecht, a 3 años de entregada, 3 o 4 años de entregada, ya tiene lo que los constructores llaman piel de cocodrilo, es decir, ya tiene ese tipo de grietas. Bueno, entonces vemos mal uso de materiales, obras defectuosamente realizadas, todas con sobreprecio y todas además bajo el mismo esquema. Sobre el tema de arroz verde, hay que dejar en claro una cosa. Esto no es nuevo, es el mismo esquema, es un calco de lo que se hizo en Perú, en Brasil y en Argentina. Recordemos los cuadernos de Argentina. Es decir, la entrega de fondos, de sobornos, bajo el argumento de aportes de campaña. Por esto está preso Ollanta, por esto está preso Lula, y acá en el Ecuador, pues yo asumo que en estos 90 días de instrucción fiscal, en algún momento se vinculará al expresidente Rafael Correa, que tendrá que responder por esto. La cifra macro, la de todas las contrataciones de las principales empresas que constan en el análisis y en el estudio auscultado por ustedes, sumarían una cifra que constará en el segundo tomo de las denuncias de Fernando y de sus compañeros de investigación. El grupo Azul, Fopeca, repito, Semaica, Water Electric Corporation, que es una empresa china, la Sinohydro, Odebrecht, diga usted, estas constructoras nacionales, SK, que usted ya lo manifestó también, Fernando. Todos estos contratos alcanzarían una suma realmente impresionante que constará en la segunda parte del trabajo investigativo, periodísticamente, que cuajarán, digamos, todas las cosas y unirán cifras. ¿A cuánto podría ascender aquello,
si usted es tan amable, Fernando. Fernando. Creo que están muy solicitados ahora. Gracias, doctor García, no obstante. Y vuélvale a timbrar, si es tan amable, Milton, a Fernando, a ver si nos complementa esto. Esta interrogante, o en esta interrogante también nos suena con el peligro de darle paso prioritario si recobramos señales de testimonio, especialmente de Fernando. Se acaba de despedir también Ramiro. Lo de Fernando y lo de Cristian también sería importante para hacerle la misma pregunta. Ojalá ustedes puedan retornar con esta segunda parte, esta final, la que aludió Fernando y que queda en pendiente para próximos minutos. Si son tan amables, el trabajo hay que complementarlo con algunas respuestas a interrogantes que tiene el pueblo ecuatoriano que nos escucha. Pero entre estas grandes empresas, Telconet, que me mandó a mí un sendo álbum trabajado como esos trabajos manuales que mandaban en la escuela y en los primeros años de colegio. Me mandaron un trabajo manual con fotografías, con testimonios, pero yo tenía información anticipada y conciencia de lo que realmente había pasado con Telconet, porque ya habíamos dialogado y comprobado con el doctor Javier Castro aquí presente y otras figuras como las que anuncio estar en el escenario de la cadena Democracia, el penalista Ismael Quintana, porque no soy penalista, don Gonzalo. Constitucionalista. Sí, no. ¿Y por qué se irrita? No, sino que cada uno a su área. Después los penalistas, como son sensibles, no les gusta. Uno zapatero a tu zapato y se mete a opinar de lo que usted medianamente es uno conoce. Eso dicen, pero yo ¿Cuál es la diferencia fundamental? Un cruce de códigos totalmente distintos. No, digamos, la actividad del penalista, yo creo que es una actividad, primero, mucho más riesgosa, es una actividad de una especialización más profunda. La actividad constitucional es una cuestión un poco más macro, más general. ¿Usted se amilana ante un penalista? No creo, doctor. No me amilano, pero respeto los ámbitos de ejercicio profesional de cada colega, nada más. Perfecto. Le vi que se disgustó porque le digo penalista. No, lo que pasa es que los penalistas tienen carácter fuerte, entonces cuando a uno le dicen que es penalista y como el grupo de penalistas es cerrado y selecto, entonces es preferible respetar las áreas de cada uno. Ya. La Corte Constitucional resuelve que no se podrá revisar decisiones. Este es el tema suyo, por ejemplo, lo resuelto esta víspera. Pero permítame que complemente el tema que estábamos abordando. Y me refería a Telconet, esta compañía de propiedad de Jan y Tomislav Topic. Tiene una razón social relacionada con las telecomunicaciones. Tiene un capital social de 47 millones, un poco más de 47 millones de dólares, si es que ha denunciado lo correcto. Y opera desde 1994. Del 2007 al 2016, Telconet, los contratos de esta empresa con el Estado, pasaron de 3 a más de 200. De 3 contratos pasaron a más de 200. Y entre los más importantes están los relacionados a la fibra óptica y al cable submarino. La contribución de Telconet con esta trama de sobornos fue de alrededor de $500,000 en enero del 2014, o 500 millones de dólares. Háganos conocer, mire usted, o esto está mal registrado, o son exactamente $500,000, si es tan amable. Bienvenido. No, $500,000 es lo que pagó Telconet, Tomislav y Jan Topic
a la señora Pamela Martínez para las donaciones de esto de arroz verde. Eso es lo que está aquí registrado. Pero mire, si me permite, don Medio Gonzalo, millón, pero... $500,000, pero en coimas, digamos, porque Ya. yo creo que son coimas, totalmente, porque son entregadas el 1 de marzo del 2014, 1 de octubre de 2014, son en enero del 2014, y las elecciones fueron en febrero, pero las elecciones fueron en el 2013, o sea, son entregadas un año después de las elecciones del 2013. Mire, yo quiero puntualizarle esto. Agregar esto. Sí, y voy a empezar a leer a Fernando Villavicencio, porque hace 2 años y medio que se sepa esto de arroz verde frito. El 8 de diciembre del 2016, cuando Fernando Villavicencio escribía en el portal Focus Ecuador, usted se recordará, Sí. él hace un artículo que se llama "A Glass le interesa este divorcio en Miami". A Glass le interesa este divorcio en Miami. Y empieza diciendo: un juicio de separación de bienes puede resultar una caja de Pandora. Perdone, doctor, le repite la fecha a mi asistente. El artículo es de 8 de diciembre de 2016, en Focus Ecuador, firmado por Fernando Villavicencio. Y empieza Fernando Villavicencio 2 años y medio atrás, cuando no sabíamos todo este entramado de Odebrecht y de Telconet. Y dice: un juicio de separación de bienes puede resultar una caja de Pandora, más aún si una de las partes involucradas es un hombre con una riqueza que no ha sido cuantificada. El proceso de divorcio de Tamar Verduga y Tomislav Topic, 2 ciudadanos ecuatorianos con perfil bajo hasta hace poco, no solo causa sorpresa, sino que encendió las alarmas de la opinión pública sobre un posible caso de corrupción que pudiera llegar hasta el vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel. Esto escribía Fernando en el año 2016. Qué gran ojo, ¿no? Este miércoles 7 de diciembre fue un día decisivo. Los jueces de una corte del condado de Miami-Dade, Florida, decidieron que el juicio de divorcio entre Tamar Verduga y Tomislav Topic continuará en esa jurisdicción y no en Ecuador, como era una pretensión de la parte demandada. La demandante en este caso, Verduga, tiene su propio pedido: que se abran los estados de cuenta de Topic en 3 bancos estadounidenses. Que se ordene esto por la justicia norteamericana parece solo una cuestión de tiempo. Esta decisión pudiera ser favorable no solo para Verduga, quien solicitó la apertura de las cuentas, sino también daría luz sobre las empresas con las que Topic opera en el exterior y las transferencias a un hombre clave y al parecer su amigo cercano, Ricardo Rivera Arauz, exfuncionario del gobierno de Rafael Correa y tío del vicepresidente Jorge Glass, hoy candidato a la reelección. Hoy están presos. Hoy la justicia americana abrió las cuentas en Merrill Lynch. Hoy se sabe que los 16 millones que entraron de coimas de Odebrecht a Ricardo Rivera fueron traspasados a Jan Topic en Merrill Lynch, y la fiscalía tiene todos esos estados de cuenta. Y ese dinero fue utilizado en Telconet y hoy ha sido ya devuelto por Topic. Ese es el dinero que Topic devuelve, diciendo: esto de aquí es un lavado de activos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa sabe ahora? todo esto, doctor Javier Castro, porque ha estado coprotagonizando una trama de divorcio, no se llama trama, sino un recurso de divorcio de la esposa del dueño de esta empresa, la primera esposa, que todavía no llega a un desenlace seguramente en juzgados o en tribunales de justicia norteamericanos. Exactamente. Esto hay que explicarle, porque de lo contrario dicen: ¿de dónde sale el testimonio y el alto conocimiento que tiene un abogado de su prestancia y también de su experiencia, doctor Javier Castro? Porque usted ha circulado mucho en defensas y en ataques muy importantes. En esta vez le corresponden las 2 figuras: atacar para representar lo que seguramente su auspiciante le está pidiendo o le está acusando de haber hecho con ella la fortuna que están seguramente reclamando. Es una fortuna ciertamente, porque le ha ido súper bien, doctor Castro, al gerente dueño de esta empresa Telconet, que se llama... Jan Topic es el accionista mayoritario, que aparece como el accionista mayoritario, y su padre Tomislav Topic. Ya.
Ambos son dueños, con dueños. A veces nos olvidamos de Jan, digamos, porque Tomislav es el que contesta. Porque todo entregado que parecido aparece. a lo de Carlos Poli, ¿no? Todo entrega a los hijos. Sí. No, pero en este caso fue Jan el que recibió la plata de Rivera. Jan es el que entrega esa plata a Telconet. Recuérdenos esta historia para que mis oyentes hagan memoria. Con su permiso, Ismael. Lo acabo de decir hace un segundito. Odebrecht, en el juicio de asociación ilícita, se demuestra que Odebrecht le entrega 16 millones de dólares a Ricardo Rivera desde unas cuentas en la China, en un banco que se llama Shanghai Pudong Bank. Eso está totalmente demostrado. Ese dinero sale de ese banco. Ese dinero sale de ese banco hacia la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch. Es el mismo dinero de Odebrecht que sale hacia las cuentas de ella y que hoy ha sido ya devuelto por Tomislav Topic. Ya ha sido devuelto a las autoridades y está depositado pues en inmobiliario. O sea, está ya todo confirmado. ¿Qué es lo que, en qué enlaza Arroz Verde Frito ahora? En que ya se sabe que Tomislav entregaba aportes para que le den los contratos. Porque en esto que empecé a leer del año 2016, el artículo del año 2016 de Fernando Villavicencio, están pues todos los contratos desde el 2008 firmados por Telconet y las demás empresas del grupo Telconet. Porque aquí una de las empresas más grandes del grupo Telconet es Megadatos, lo que se conoce como NetLife, ¿ya? Y todos ellos tienen contratos firmados con el Estado. Es más, a veces, y existe otro proceso penal contra Topic, en que Topic, que representa a Telconet, y la hermana, que se llama Liubica Topic, que representa a Megadatos NetLife, participan los dos como que fueran entidades distintas para llevarse un contrato público. Y eso ya fue denunciado por la Contraloría General del Estado a la Fiscalía. Y la Fiscalía ha iniciado ya un proceso sobre ese caso con un informe de responsabilidad penal de la Contraloría. Entonces, ¿qué es lo que se ve ahora? Ahora se ve, pues, y queda revelado con otro artículo ahora de la fuente de Fernando Villavicencio, que Tomislav Topic de Telconet tenía el código V11 de los aportantes y que entregó en efectivo $500,000 a la campaña. Pero estos valores no son entregados a la campaña, son entregados un año después a la campaña, porque son el 3, el 10 y el 15 de enero del año 2014, un año después ya de la reelección de Correa. O sea, estos dineros son entregados a Pamela Martínez, secretaria de Correa, que trabajaba en el despacho presidencial con Correa. Así es. Eso hemos estado dando cuenta los supuesto. medios. O sea, Correa está involucrado en esto definitivamente. Y estos dineros pues, ¿Cómo recibe probar Topic, de una en el afán de pedir a Interpol su intervención para que no ponga pretextos, porque parece que les tiene con algo entretenidos a esa policía que tampoco ha santificado a la justicia universal? Pues no. Mire, ¿qué hoja de árbol se caía en este país Si no conocía, si no conocía a Rafael Correa? o no Es como disponía que si no se disponía, caiga. si no disponía que se caiga. Es decir, Rafael Correa es responsable de todos los ilícitos que han sido cometidos en un país que pasó 10 años contratando con sobreprecios, con declaratorias falsas, ilícitas de estados de emergencia firmadas por Rafael Correa. O sea, ahí está clarito. Abdalá Bucaram se pasó 20 años en Panamá con una orden de prisión porque hizo una declaratoria de emergencia para que Sandrita Correa contrate la mochila escolar. Recordemos eso, esa jurisprudencia existe en la Corte Nacional de ¿Y Justicia. pasó cuánto tiempo en el Istmo? 20 años. 20 años hasta que le prescribió, porque en esa época el peculado prescribía a los 20 años. Hoy el peculado es imprescriptible. La cifra va a alarmar según su proyección y su conocimiento de toda la gama o todo el espectro en el que nos vamos a confundir en cifras y en circunstancias. Y los testimonios incluso pueden entrecruzarse confundiendo a la gente y los otros aprovecharán precisamente para construir un tomo de confusiones, de reclamos, porque a eso ha ido a parar todo escándalo en Ecuador,
precisamente por falta de memoria social y de que los organismos de control no resumen, y el estamento de justicia no tiene una especie de caja de Pandora, no de caja de Pandora, sino de caja fuerte donde estén muy bien vigilados todos los testimonios. Luego, en mi experiencia periodística, se dispersan, se van por las acequias y y forman cochitas, y nunca una trama nunca se ha podido aglutinar y acusar a alguien formidablemente, contundentemente, quiero decir. Eso es porque tenemos todavía en el Ecuador jueces que fueron nombrados por Correa. O sea, la Corte Nacional sigue correísta. Mire que el Consejo de Participación Ciudadana no pasó a la evaluación de la Corte Nacional de Justicia. Esa es una tarea que todavía nos deben y que deberían pasar pues de inmediato a hacerla, ¿no? Ojalá nos pueda auxiliar con un teléfono que le estamos pidiendo aquí, doctor. Pedro Delgado, ya el 11 de marzo del 2017, Pedro Delgado en su cuenta de Twitter ya indicaba quién manejaba el dinero de Alianza País y cómo Pamela Martínez era su brazo ejecutor. Por favor, compañeros. Rafael ordenaba manejar la plata de Alianza País en cuentas personales de varios de sus amigos y colaboradores. Esto para evitar el control previsto en la ley de partidos políticos. Pamela Martínez, en aquel momento asesora de Rafael, manejaba en sus cuentas personales y en cuentas con su firma dineros que correspondían a aportes, donaciones y diezmos que exigía Rafael que entreguen los funcionarios y ministros de su gobierno al partido. Por no poder demostrar el origen de fondos de sus cuentas, el Banco del Pacífico trató de cerrar las cuentas de Pamela. Hoy Pamela Martínez es miembro de la Corte Constitucional y se supone que debe impartir justicia en el Ecuador. ¿Creen que quien le maneja la chequera a Rafael puede ser independiente de sus decisiones? Ojalá el fiscal, el superintendente de bancos y la unidad de análisis financiero investiguen estas cuentas y las de otros colaboradores que eran testaferros de Alianza País. ¿Cómo conecta estas circunstancias usted, doctor Castro, que ha estado en los entornos, digamos, de estas investigaciones paralelas, podríamos llamarle así? Claro, pues yo estuve presente en Miami el día que interrogaban a este hombre, ¿no? El día que interrogaban a Pedro Delgado y que se descubrió que no tenía título de economista. Sí. Eso fue en el juicio que él, que pero se inició. El otro es el que le invitó a mentir. Claro, por supuesto. Es decir, definitivamente que cuando ya se pelean, pues, los primos, porque es Correa Delgado, pues, ¿no? El presidente fue Rafael Correa Delgado. Ya cuando se pelean los primos, empieza y lo dejan a Pedro Delgado. ¿Con quién es que le perseguían hasta embarcarle en el avión y mandarle a la Florida? ¿Le perseguía Correa con quién? ¿A Pedro Delgado? A Pedro Delgado le convencían, casi le empujaban para que suba al avión. Claro, hasta le en la casaron última. Claro, que se suba al avión y se vaya. Sí. Y le ofrecieron pues protección. Exactamente. Y los jueces siguen siendo de Correa y en esa época con más razón. Alguien le acompañaba a Rafael Correa en esa misión de despedir a su tío. Tal vez doctor Ismael, no recuerda. No recuerdo. Bueno, pero habían dos personas, entre ellos naturalmente el expresidente Correa, que le animaba, se reía a ratos, como solía hacer, se reía y le empujaban, porque lo que les interesaba es que no quede aquí el hombre que podía denunciarles en territorio ecuatoriano, y se les complicaba el asunto. Claro, le ofrecen protección, pero después ya la protección no surtió efecto, le dictaron orden de prisión, sí. le pidieron pues Interpol,
y después le pidieron la extradición de Pero Miami gordo para le acá. vi al señor Delgado. Entonces ya, exactamente, porque se fue flaco. Sí, Se fue flaco de aquí. Le creo que le está yendo bien. Parece que le está yendo bien. Parece que Bueno. solucionó sus problemas migratorios y le está yendo bien. Bueno, el segundo tomo me inquieta, pero ya se me fueron tanto Fernando como Ramiro, y sí valdría la pena que me instale a conversar sobre ese tema con alguien que podría contribuir. ¿A qué deja en pendiente el proceso? Saltemos un poquito porque el respetable doctor Ismael Quintana, que es un académico, acompaña en el despacho a un abogado de la República que respetamos mucho, doctor Ollarte. Son compañeros en este consultorio. Debe ser un estamento de conocimientos muy importantes donde quién no quisiera estar. Ismael Quintana nos acompaña a este momento y nos salude. La parte que le queremos preguntar inicialmente: ayer se gestó una especie de decreto, mediante, o una resolución. ¿Qué mérito, qué valor y qué jerarquía de acción jurídica constitucional tiene esto que resolvió ayer la Corte Constitucional vigente, la actual, a través de un dictamen? Exactamente, es un dictamen interpretativo. Para los que no somos alumnos de sus clases, ¿qué es un dictamen interpretativo, Ismael? Don Gonzalo, buenos días. Bienvenido, muchas gracias. Perdone, me desorganizo un poquito porque quiero copar muchos asuntos. Sí, pero vea, a la larga todo esto yo creo que igual tiene una coherencia, una conexión, porque de todas maneras detrás de todo esto está una intención, al menos han dicho los órganos del poder público, incluida la propia Corte Constitucional, el Consejo Transitorio, la Contraloría, de hacerle frente y de combatir a la corrupción, cada una naturalmente dentro de su ámbito de atribuciones, y claro, por ahí viene esta decisión que ayer toma la Corte Constitucional. Una decisión que en un Estado de Derecho no hacía falta decirla, porque cuando uno respeta las normas, entiende lo que puede y lo que no puede hacer, mucho más cuando se trata de un órgano del poder público. Pero bueno, la Corte ha tenido que llegar a señalarle, a modo de una advertencia al Consejo electo, sobre el riesgo que existía de que a partir del 14 de mayo en que se posesiona este Consejo definitivo, utilicemos una palabra coloquial, llegue a descabezar lo hecho por el Consejo Transitorio. Ese era el riesgo que se tenía y que yo creo que se sigue teniendo, porque en Ecuador, como se ha solido decir, el granizo se tuesta. Así que por más que tengamos este dictamen que, entre comillas, blinda todo lo actuado por el Consejo Transitorio, nada nos asegura que los 7 consejeros electos, a partir del 14 de mayo, lleguen a revisar lo hecho por el transitorio. Entonces la Corte ha tomado esta decisión de decirle, bueno, ok, hay un régimen de transición en materia de institucionalidad. El Consejo Transitorio ejerció unas competencias extraordinarias, ha dicho la Corte, conferidas por autorización popular. Esas competencias implicaban... ¿A través de qué mecanismo podrían revisar las decisiones tomadas por el Consejo? Bueno, lo que pasa es que, mire, yo insisto, ¿cómo sin la decisión de la Corte, en estricto sentido jurídico, el Consejo Definitivo no puede revisar ni anular los nombramientos o las decisiones en general tomadas por el transitorio? Eso no puede, con o sin dictamen. Ahora, la consecuencia que se vendría por el efecto de que el Consejo Definitivo se salte ese dictamen es lo que ahora tenemos, y es lo que probablemente puede frenar a los consejeros nuevos. Porque claro, en Ecuador, a partir de 2008, usted tiene unas consecuencias frente al incumplimiento de las sentencias y de los dictámenes de la Corte Constitucional. Entre ellas, por ejemplo, la posibilidad de que la Corte misma
pueda ordenar la destitución de los 7 consejeros en el evento de que pretenda desconocer lo que la Corte ha dicho en ese dictamen. Entonces, bueno, ahí hay un freno. El riesgo. Claro, naturalmente. Es un riesgo para los consejeros definitivos, ¿no? Para los consejeros nuevos. Para los anteriores. Sí, pero bueno, mire, yo le insisto, solución jurídica. Para los que están vigentes. No, para los que vienen, a partir del 14 de mayo, ya. ahí hay una advertencia en ese dictamen. Otra vesita para entender los neófitos. Lo que ocurre es que hasta antes de 2008 había un grave problema, porque cuando había una sentencia del Tribunal Constitucional o las sentencias constitucionales en general, muchas veces no llegaban a cumplirse, porque no habían consecuencias jurídicas del cumplimiento de esas decisiones. A partir de 2008, con la Constitución, se le entrega a la Corte Constitucional la posibilidad de sancionar el incumplimiento de sus decisiones. Y entre las consecuencias por el incumplimiento de esa decisión está, entre otras, le insisto, la posibilidad inclusive de que la Corte ordene la destitución del funcionario público que incumple la decisión de la Corte. Entonces, si la Corte me ha dicho que el Consejo Definitivo, el que se va a posesionar la otra semana, no puede ejercer las potestades extraordinarias de evaluación y de cesación anticipada de funciones y de nombramiento de reemplazos, que lo hizo el Consejo Transitorio por una expresa autorización conferida a través de consulta popular, eso está en el dictamen, y si eso no se cumple, es decir, si el Consejo Definitivo viene a hacer lo contrario a lo que ha dicho la Corte, pues bueno, el día de mañana la Corte bien podría, oficiosamente además, ordenar la destitución de los miembros del Consejo Definitivo que incurran en esa decisión. Yo en el fondo coincido con la conclusión a la que llega la Corte, más allá de que yo creo que hay algunos ribetes que tornaban probablemente en improcedente a ese pedido de interpretación, porque a la larga lo que la Corte Constitucional puede interpretar, según nuestra ley, son las normas constitucionales de la parte orgánica además. Y resulta que lo que le pide el profesor Trujillo es que interprete el anexo de la pregunta número 3 de la consulta popular. Entonces, bueno, por ahí yo lo que digo es, la Corte no nos deja claro en esa decisión cuál fue el objeto de interpretación. Más allá de que, le insisto, yo coincido plenamente con la conclusión a la que se llega de que pero no se puede. Pero la sustanciación de la jueza de apellido Núquez no cuenta. ¿No es un respaldo, digamos, a la decisión? No, sí, naturalmente. Lo que pasa es que dentro de la Corte usted... ¿Qué hace una sustanciación? Claro, usted presenta el pedido de justicia, en este caso se pasa primero por un filtro de admisión, es decir, por la sala de admisión, donde se revisan los requisitos formales. Si esto está cumplido, se sortea o se designa un juez sustanciador. Pero son 19 páginas que tenía que analizar. Sí, naturalmente. O sea, son 19 páginas del dictamen. Lo que tenía ya que analizar era el pedido del doctor Trujillo, que lo hizo a nombre de o en representación de la función de transparencia. Ahora, claro, en este caso no hubo una audiencia, es decir, no hubo ninguna. Parece que la Corte trató de llevar este tema muy bajo perfil. Es decir, mientras acá estamos discutiendo arroz verde y ese tipo de cuestiones, bueno, la Corte se ocupó de darle una salida final a un tema que probablemente podía poner en riesgo esta y muchas investigaciones en materia de corrupción, porque si con el alto riesgo de que el Consejo Definitivo descabece lo hecho por el Consejo Transitorio, pues bueno, nos quedábamos sin la doctora Salazar, nos quedábamos sin el doctor Celi, nos quedábamos sin Corte Constitucional. Entonces, por supuesto que estas investigaciones quedaban sin pies ni cabeza. Eso es lo que a la larga, en el fondo, blinda esta decisión. ¿Y qué seguridad otorgó a los nuevos colegiados, les llamo yo, a los nuevos integrantes de este consejo? ¿Qué les entusiasmaba? ¿Tenían mayoría? ¿Tenían una estratagema ya lista? ¿Les facilitaba la misma carta política tomar decisiones, borrando todo lo hecho por la comisión de Julio César, que él debía haber actuado anteriormente con otro tipo de dispositivos que le hubieran ido o le hubieran sido mejor al país racional contemplar, pues, y apoyar inclusive? Ahora estamos torpedeados por una cosa que él mismo convocó, organizó, que son los reemplazantes de esa comisión, y ahora les quitamos entre todos los que no compartimos, digamos, la maniobra que en ese caso Correa debe haber estado rezando a todos los santos, pero de él pues no, los diabólicos,
debe haber estado rezando para efectos de que no ocurra lo que realmente podía haber ocurrido. Y Ganaron que puede ocurrir inclusive. ¿A través de qué? Esa era la pregunta de fondo. ¿A través de qué acciones previstas en nuestra Constitución podría ocurrir? O sea, ¿qué resortes podrían ser utilizados? ¿O qué andamiaje de recursos? ¿Qué recursos podrían este momento intervenir para reprochar lo decidido esta víspera o la cosa no recibe ningún tipo de recurso porque está como ya convalidado por todos? ¿O usted piensa que, porque usted tiene sus dudas que nos dejó pensando, pues, ¿cuáles son sus dudas más bien? A ver, lo que pasa es que cuando se instaló este consejo transitorio, la mitad de su trabajo fue aplaudida, yo creo que por la mayoría de gente, esto de descabezar, de, entre comillas, descorreizar. Y digo entre comillas porque a la larga yo creo que hay gente ahí que todavía sigue enquistada en estos nuevos órganos. Por ejemplo, la hoy presidenta del Consejo de la Judicatura, ex juez de la Corte Constitucional correísta, por ejemplo, logró colarse entre las instituciones y los funcionarios que fueron nombrados por este transitorio, ¿no es cierto? Y hay funcionarios de medio rango, incluso, por ejemplo, en la Corte Constitucional, se dice que el 30 o el 40% del cuerpo asesor es del mismo cuerpo asesor de la Corte Constitucional de la que formó parte, por ejemplo, la señora Pamela Martínez Loaiza. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado acá? Los ladrones prácticamente fueron los que seleccionaron esa lista que el pueblo ecuatoriano ignorito votó a favor y ganó, de alguna manera, algo así. Sí, pero mire, claro, a ver, retomemos la idea. Entonces usted tiene una mitad de trabajo bien hecho, pero luego viene la parte interesante que era nombrar, y ahí es donde empezamos a ver algunos problemas. Y hay que reconocer, han habido algunos errores de parte del Consejo Transitorio a la hora de nombrar autoridades, y eso es lo que ha dado pie a que estas nuevas autoridades electas, me refiero a los nuevos consejeros de participación ciudadana, tengan algunos motivos por los cuales al menos sospechar de que se pudo haber cometido algún exceso en los nombramientos. Y eso es lo que muchos decíamos, bueno, esperemos, se ha cesado funcionarios, pero veremos a la hora de nombrar cómo se hace. En algunos casos se hizo bien, yo diría, en otros casos se ha hecho mal, al punto de que, por ejemplo, en el caso del defensor público se declaró desierto el concurso. Entonces eso dio pie a que los políticos, digo los políticos en general, porque yo creo que no es el caso solo del expresidente Correa, yo creo que hay otros políticos que les interesa gobernar sin banda presidencial. Y el Consejo de Participación Ciudadana es uno de los instrumentos que, como hemos visto en nuestra historia reciente, ha permitido hacer eso. Entonces, naturalmente que hay un interés específico del expresidente Correa de retornar al poder sin ejercer el poder de modo directo, y esto lo iba a hacer a través del Consejo de Participación Ciudadana, que es un órgano totalmente cooptable. Entonces, claro, instrumentos jurídicos, yo le insisto, desde el punto de vista general, no existen para que el Consejo definitivo, le insisto, con o sin dictamen de la Corte Constitucional, no existe en Ecuador fórmula alguna para que usted pueda anular lo hecho por el Consejo Transitorio. No existe. Pero bueno, también la Asamblea Nacional Correísta nos ha dictado unas normas, entre ellas, por ejemplo, el famoso Código Orgánico Administrativo. Y en ese Código Orgánico Administrativo, si usted revisa con atención, existirían algunas posibilidades que le permitirían al Consejo Definitivo, por ejemplo, ejercer una potestad revisora muy curiosa y a declarar nulos los concursos. Porque, por ejemplo, le pongo un caso. En el nombramiento de la famosa Corte Constitucional, que yo discrepo, por ejemplo, con Ramiro García de que él dice que es una corte de lujo, yo creo que está lejos de ser una corte de lujo, es una corte constitucional y creo que es la corte que nos merecemos, nada más. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, la comisión calificadora... ¿Y por qué le quita lo de lujo? Porque habían mejores posibilidades. No, yo creo que... a ver, la comisión calificadora nombró esa corte con lo que tenía. Menos comprometida. Le mandaron candidaturas, pero claro, o sea, lo que pasa es que en Ecuador se piensa que lo de lujo es porque se tiene más o menos títulos, pero yo le insisto, Patricio Pazmiño también tenía PhD, la señora Martínez Loaiza entró a la corte con 100 sobre 100, así que eso no nos da garantía de nada. De hecho, esta es una corte... 101 fue. Sí. No, ese fue Poli, 105 sobre 100 fue Poli. Pero claro, esta es una corte que está posesionada y en funciones 3 meses y que no ha fallado nada.
Claro. y que en materia incluso de combate a la corrupción le debe al país. Por ejemplo, en este tema de arroz verde, en la Corte Constitucional reposan demandas de inconstitucionalidad del 581 del COI, pues esta norma que limita inconstitucionalmente la potestad de fiscalía para iniciar la investigación en delitos como enriquecimiento ilícito y peculado, porque requiere primero del informe de Contraloría. Eso está ahí. Entonces parece que nuestros jueces que están dedicados al activismo no toman en cuenta estas doctor causas de interés Quintana, público. Le agradezco mucho. Permítame que consulte también ahora a un penalista. A ver qué nos dice el respetable señor doctor Pablo Encalada. Usted escuchó el embrollo de cosas que discutimos este mismo instante. Tenga la gentileza, ¿cuál es su punto de vista? Buenos días, muchas gracias por la entrevista. No, a usted, doctor. No estoy claro cuál es el tópico que estaban hablando, porque sabía que estaban hablando de el caso de Arroz Verde, luego se pasaron al tema del dictamen de la Corte Constitucional. ¿Sobre qué puntualmente es lo que usted requiere, mi opinión? A ver, doctor, ¿cuál sería la consulta específica que al penalista habíamos que denotarle nosotros? No, lo que pasa es que Pablo, a quien le mando un abrazo, tiene la duda de a qué tema se está refiriendo usted, porque dice que primero, claro, había topado sí, con el doctor Castro, claro, el tema de arroz para los verde, que nos y ahora están nos oyendo pasamos ya al... durante algunos minutos la cosa sigue coherente, pero los que para recién se instalan en la sintonía, obviamente no debe ser un eslabón medio complicado A ver, de yo lo que entenderlo, le ¿no? había dicho es que yo intentaba conectar los dos temas en el sentido de que, bueno, tenemos ahora este caso que es el que ocupa al Ecuador, la discusión del famoso tema de los irregulares aportes a la campaña del movimiento Alianza País, y que eso destapa una necesidad de fiscalía de investigar el posible cometimiento de delitos, pero que a mi juicio, por ejemplo, ahí hay algunas cuestiones que harían pensar que se pudo haber cometido, por ejemplo, enriquecimiento ilícito. Otros dicen que se pudo haber cometido peculado, y que ahí tenemos unas normas que están demandadas en la Corte Constitucional y que la Corte no ha dado solución, por ejemplo, a la posible inconstitucionalidad del 581 del COIP. Por otro lado, yo le había dicho que yo entiendo que además de este dictamen de la Corte Constitucional de ayer, que blinda, entre comillas, las actuaciones del transitorio. Ahí comienza la inquietud que tiene el señor doctor. Que blindaría, entre comillas, las Claro. decisiones del Consejo Transitorio. En el fondo también protege, o a la larga protege también todas estas cuestiones y estas actuaciones que están llevando a cabo los órganos de control, Fiscalía y Contraloría General del Estado, porque naturalmente, en el caso de la fiscal Diana Salazar, y desde ayer en el caso del Contralor Subrogante, Correcto, ratificado hasta 2022 Pablo Celi, pues corrían un riesgo alto. Eso se discutía por algunos anuncios que habían hecho los consejeros electos, de que a partir del 14 de mayo se revisaría y se descabezaría todo lo hecho por el órgano transitorio. Entonces yo decía que a la larga esta decisión de la Corte Constitucional Podría inclusive intenta dar un blindaje a todas estas actuaciones que están llevando a cabo los órganos de control, que podrían quedar destituidos. Constitucionalista que es el doctor, como conocedor de la Constitución y su apego a ella, naturalmente el doctor Quintana tiene recelo, o por lo menos nos hace una previsión a todos los ecuatorianos y especialmente a la familia de juristas, a decir, no, si quedan abiertas algunas posibilidades o recursos a los que puedan apelar los otros los otros grupos de juristas que están buscando que ocurran cosas distintas a las que este momento la Corte de Julio César Trujillo, el Consejo de Participación, el organismo de Julio César Trujillo, quiere convalidarle y darle un carácter inobjetable, irrevisable, contundente, digamos. ¿Cuál es ahí su opinión, doctor Encalada? Bueno, primero saludos a los panelistas y a todos sus radioescuchas. Ahí el especialista en realidad, Ismael, tiene los mayores elementos para opinar sobre aquello. Sin embargo, a mí sí me parece que lo que acaba de resolver el día de ayer la Corte Constitucional es simplemente blindar a lo que ha hecho el Consejo de Participación Ciudadana, porque de acuerdo a la consulta popular del año anterior, el nuevo Consejo de Participación no tiene atribuciones legales para revisar los concursos. Entonces, la Corte Constitucional hace lo obvio. Y creo que sobre esto me parece que a nadie llama la atención
se haya emitido esta sentencia en ese sentido, porque efectivamente no podían los nuevos realizar esas nuevas revisiones. Ahora, respecto de los... Perdone, doctor Encalada, ¿supone usted que infunden algún temor los nuevos, por así llamarlos? ¿Son mayoría correísta? ¿De qué se trata todo esto según el cálculo que tiene el principal que monitorea y confía en la posibilidad de revisión de todo lo hecho por la Corte de Julio César Trujillo? Tenga la bondad. De hecho, ese temor me parece que es más un temor de la ciudadanía en general, que cree que el Consejo de Participación Ciudadana definitivo va a tener las mismas atribuciones, y por lo tanto tienen temor que haga lo mismo que ha hecho el de Julio César Trujillo, es decir, revisar todas las designaciones, hacer nuevos nombramientos, etcétera, etcétera. Pero eso me parece que es más un temor de... El tema es eminentemente constitucional a esta hora, ¿no? Sí, pero digo, este es un temor infundado, ¿no es cierto? Por el desconocimiento de la ciudadanía, que no tiene por qué conocer estas cosas, digamos, estos filos finos del derecho. Pero ya esto se ha dicho, de acuerdo a la gente que conoce sobre esto, ha dicho ya en demasía que no tiene las atribuciones legales ni constitucionales el Consejo Definitivo para hacerlo. Yo sí quiero retomar el tema de la imputación que se ha realizado en el caso de corrupción que ocurrió el fin de semana. Y sí, es verdad, ahí hay algunos delitos que pudieron haberse cometido y que por una imposibilidad de índole legal no pueden imputarse, como son los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito. Yo estoy de acuerdo con Ismael en el hecho de que tiene que declararse inconstitucional o reformarse el Código Orgánico Integral Penal en esa norma que impone un requisito de procedibilidad para el accionar de la Fiscalía a través del informe de Contraloría para esos delitos. Es decir, a Fiscalía se le limita su facultad de ejercer la acción penal, de iniciar los procesos penales que está prevista en la Constitución, a través de un informe que debe emitir Contraloría previamente a que Fiscalía pueda iniciar estos procesos. Esa es una limitación que rompe con las atribuciones constitucionales que tiene la Fiscalía, porque ¿a quién le corresponde investigar? ¿A quién le corresponde iniciar el proceso penal? Es a la Fiscalía en todos los delitos. Sin embargo, en estos casos, esto fue una reforma que se incorporó justamente en el correísmo y en la cual se impuso esta limitación, dejándole a Contraloría esa posibilidad. Digamos, Contraloría tiene la llave para iniciar los procesos penales en casos de peculado y enriquecimiento ilícito. Entonces sí, me parece que ese podría ser un momento oportuno. Esta declaratoria de inconstitucionalidad, yo recuerdo por lo menos estar en la Corte Constitucional hace unos 10 años, porque primero se estaba aplicando este requisito de procedibilidad en función de una resolución de la Corte Nacional de Justicia del año 2010, o 2009 me parece, y luego esto en el 2014 se incorporó ya como ley en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces, bienvenido el momento para que se discuta en la Corte Constitucional un tema que es urgente, porque eso realmente aportaría al combate a la corrupción. Se aclara justamente, o aclara este dictamen, que los nuevos vocales del Consejo de Participación no ostentan competencias extraordinarias del régimen de transición y por tanto no pueden revisar las decisiones de sus antecesores. Doctor Ismael, ¿con esto no es contundente el asunto? Por ejemplo, en el tema de la permanencia por un par de años más del señor Contralor General del Estado, que obviamente va a tener un papel muy significativo en el caso de una controversia de posiciones, ¿no es cierto? Él tendrá la última llave. Si va otro, puede hacerles el juego a uno u a otro, para no decir. Efectivamente. Y entonces, el actual Contralor, naturalmente, tiene una especie de apego estratégico, ha sido convalidado y por eso que resuelven mantenerlo hasta el 22, para que toda suerte de reclamo o de demanda que ejercite el nuevo Consejo de Participación no goce del afecto del señor Contralor por las características que acabo de mencionar y que consta en el dictamen. Sí, efectivamente. A ver, lo que llamó la atención del Consejo Transitorio en un primer momento es que reconoció que el concurso de nuevo Contralor quedaba en manos del Consejo Definitivo. Y claro, ayer, sorpresivamente, se adoptó una decisión a través de los llamados mandatos que ha dictado este Consejo Transitorio en todo el tiempo en funciones,
básicamente salvaguardando la gestión del Contralor Celi y dejándolo en funciones hasta culminar el periodo para el que originalmente fue nombrado el Contralor Polit, 2017-2022. Por eso es que se quedaría hasta el año Pero 2022. tiene sentido Sí, eso. tiene sentido. ¿Sentido constitucional incluso o no? Bueno, tiene sus ribetes, porque si usted toma la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, en artículo 33, lo que dice es que el Contralor subrogante, valga la redundancia, subroga o reemplaza al Contralor General del Estado titular ante ausencia temporal o definitiva, y que en el caso de la ausencia definitiva, pues lo subroga hasta ser nombrado su reemplazo. El reemplazo debía ser nombrado a través de un nuevo concurso que en principio debía ser llamado por el Consejo de Participación Ciudadana definitivo. Ahora, bueno, el tema del dictamen de ayer de la Corte Constitucional, lo que hace, yo le insisto, es de alguna manera igual blindar de todas maneras la decisión que horas antes toma el Consejo de Participación Ciudadana transitorio respecto a ratificar el encargo del Contralor Celi hasta el año 2022, porque incluso si usted toma el dictamen de la Corte, se refiere específicamente a los famosos mandatos y dice que estas normas efectivamente tienen una jerarquía normativa importante, que inclusive equivale a la Constitución, siguiendo un precedente de la Corte Constitucional de 2008, y que por lo tanto esas normas prevalecen. Y ayer la ratificación del Contralor Celi se hizo a través de un mandato del Consejo de Participación Transitorio. Entonces, en ese sentido, por supuesto que este dictamen también blinda esta última decisión que adopta el Consejo Transitorio. Ahora, yo lo que debo señalarles es que, claro, esta decisión de la Corte Constitucional es una decisión que sí tiene una incidencia política bastante importante. Y de hecho, las Cortes Constitucionales juzgan la política. Y este es uno de los ejemplos en los cuales uno ve que una Corte ¿En qué consiste la incidencia política? Sí, naturalmente en lo que estábamos hablando. Tiene usted un expresidente de la República que desde Bélgica está vuelto loco por tomarse el poder, que vio en el Consejo de Participación definitivo la fórmula perfecta para volver al poder sin ejercer presidencia de la República de modo específico. Entonces, claro, como usted tenía eso y tenía ya los anuncios de unos consejeros que decían vamos a fiscalizar, vamos a revisar, vamos a anular lo hecho por el transitorio, pues bueno, la Corte le ha puesto a través de una decisión estrictamente judicial un freno político a unas intenciones desviadas de un ex jefe del Estado que parece que no acepta que ya no ¿Pero ejerce no es poder un político. freno constitucional para usted? No, sí, porque obviamente, a pesar de que tiene un componente político la decisión, que es básicamente el que le estoy diciendo, es decir, decirle al expresidente Correa y a cualquier político que quería hacer lo que le venga en gana con el Consejo Definitivo, cooptándolo, yo le estoy poniendo una decisión judicial que le genera unas consecuencias, porque la Corte Constitucional emite sentencias y dictámenes que son vinculantes, y es lo que digo en todos los casos. Si usted me incumple lo que yo he dicho en mi dictamen, pues yo aplico la Ley Orgánica de Garantías, artículo 22, número 5, y lo que voy a hacer es destituir al funcionario que incumple. Entonces esa ya es una advertencia de índole jurídica, ¿no? Entonces ahí va a tener usted una consecuencia jurídica en el evento que pretenda saltarse. Ahí está. Pero yo lo que le insisto es que estamos en Ecuador. En Ecuador, le insisto, el granizo se fríe, y fórmulas para inaplicar las normas, la Constitución, las leyes, y para saltarse los dictámenes existen. Así que yo no creo que el Consejo Definitivo se vaya a quedar de brazos cruzados. Yo creo que hay algo que van a hacer o intentarán hacer, pero bueno, esta sentencia va a ser siempre Guerra avisada no mata gente, sí, pero naturalmente. ¿cuáles opciones tendría, doctor Encalada? Ya terminamos. Un minutito. Doctor Encalada. Ya cortó. Bueno, entonces la misma pregunta tal vez que ya le formulé a usted. ¿Qué opciones? Yo le insisto, los órganos administrativos, como el Consejo Definitivo, tienen la posibilidad de revisar sus propios actos. Eso es aquí en la China y en la Conchinchina. Que una Corte Constitucional me diga que yo no puedo ejercer esa país de locos, ¿no? Es una locura. Ahora, que usted con eso pretenda anular nombramientos hechos en un régimen transitorio es otra cosa. Pero le insisto, eso puede pasar. En Ecuador, nuestra historia nos demuestra que el sobrepasamiento de las normas constitucionales, legales, y la inobservancia de los precedentes y de la jurisprudencia en general es el pan del día. Así que a mí no me asombraría que el día de mañana el Consejo Definitivo ¿Cuál es el intelectual y jurista que, exmandatario incluso, que dijo en el Ecuador se puede freír hasta el granizo? ¿Fue Andrés F. Córdoba? No me acuerdo si fue él o fue Don Buca. Realmente, no me acuerdo si Le fue... mando de deber para Ismael, no para otra... No me acuerdo, ahorita me está fallando la memoria en eso, pero bueno, esa frase quedó ahí y se repite. Así que ojalá las cosas caminen. Muy importante
queda todo en pendiente. No, yo creo que seguimos en pendiente. Este dictamen no blinda nada. Yo a mis amigos de los medios de comunicación les digo, este dictamen no blinda nada. Las cosas están en veremos. Veamos qué dicen Mauro Terán, Santiago Guarderas y Jorge Benavides, que son sus colegas juristas que vienen a continuación precisamente a analizar el dictamen constitucional de blindar la resolución del Consejo de Participación Ciudadana. Yo les voy, como ya están escuchando, les voy a recordar en brevísimos instantes de que usted, con su conocimiento y su estatura de conocimiento constitucional, manifiesta de que esta resolución no blinda nada ni a nadie. Hay un riesgo fáctico, es lo que yo advierto ahí. Hay un riesgo fáctico y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Y ese objetivo qué significa? Claro, riesgo fáctico. Que en los hechos, pues, a pesar que las normas no lo permiten, en los hechos del Consejo podría hacer lo que nos ha advertido. Porque esto, yo a diferencia de lo que dice Pablo Encalada, esto no es un temor infundado de la ciudadanía. Pues si yo veo noticias, leo la prensa, veo que las declaraciones de los consejeros definitivos son, en todos los casos, y en su gran mayoría, encaminadas a decir que hay que descabezar lo hecho por el transitorio. Entonces no es un temor ciudadano infundado, pues hay una advertencia y un riesgo inminente, y por eso entiendo que la Corte ha tomado esta decisión. Ahora, que creamos ingenuamente, porque no conocemos nuestra historia, porque nos hacemos los locos y somos de memoria frágil, y sabemos que en Ecuador el respeto al orden jurídico es lo que menos existe, pues bueno, entonces seamos ingenuos y creamos que esa decisión blinda todo, que el Consejo Definitivo no va a intentar hacer nada, a pesar que las normas, le insisto, no le permiten, y veamos qué va a poder hacer ahí la Corte. Porque otra cosa que a mí me llama la atención ahí, con esto concluyo, es que la Corte se pronuncie sobre un caso en el que ha tenido interés propio. Porque de hecho con ese dictamen blinda todos los nombramientos, incluyendo naturalmente el suyo. Porque la Corte fue nombrada a través de una comisión de selección pues, hecha en este régimen transitorio, nombrada a la sazón de este régimen transitorio, y por lo tanto el Consejo Definitivo el Consejo Transitorio intervino indirectamente en su nombramiento. Así que esta decisión además salva el nombramiento de la propia Corte. Usted no está diciendo verdades, no Entonces, está alentando esperanzas en el Lo que pasa es que vea, nuestra Corte de lujo, realmente, que le insisto, no es de lujo, ya ha dado muestras claras de falta de imparcialidad, no solo en este caso de este dictamen, sino en otros. Pues, por ejemplo, en esos casitos de activismo judicial, como el matrimonio igualitario, que parece importan más que la causa pública, que declarar inconstitucional, por ejemplo, el 581 del COI. Parece que eso importa más que esto. Entonces, con una corte así, pues yo tengo mis serias dudas. Usted es radical en el constitucionalismo y en su cumplimiento. Sí, naturalmente, ¿no? Porque uno ejerce, entonces uno sabe que las cortes constitucionales se someten a los vaivenes de la política. Este es un ejemplo. Pero estos, en cambio, con la jurisdicción penal se burlan de todo el mundo. Roban en abundancia y todavía vienen a reclamar competencias. No, por supuesto, eso es un descaro que no tiene sentido. Ellos nos han dejado armando un andamiaje jurídico que ahora nos tienen esta discusión. Y que hay que contraatacarlo también con alguna audacia, ¿no? La llave que abre esta puerta está en la Corte Constitucional. Yo le insisto, en el caso Arroz Verde, usted tiene al menos enriquecimientos ilícitos que tiene que procesar. Pero Fiscalía y los miembros de la función judicial no pueden iniciar esta cuestión porque usted requiere un informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría que no existe. Esta partecita la vamos a editar, naturalmente, y ese tema está en manos de la Corte, porque está demandada la inconstitucionalidad de la norma del Código Penal que exige aquello. Entonces, a la larga, si usted tiene órganos administrativos como la Contraloría, o los órganos de investigación penal como la Fiscalía, que son harto eficientes, como en este caso lo han hecho, ¿ya? Pero si usted no tiene un órgano de cierre, que a la larga es la Corte Constitucional, o hablemos en general de los órganos jurisdiccionales, que sean imparciales, independientes y competentes, de nada le sirve tener una gran fiscal como yo creo que es la doctora Salas. Extraordinario y excelente responsabilidad discípulo. Se llama eso, y yo no sé si la Corte Constitucional está dispuesta a adoptar esa clase de decisiones. Hasta aquí yo tengo mis dudas. 3 meses, la Corte no falla nada, se dedica al activismo, y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, por eso... Veremos, don Gonzalo. Extraordinario el discípulo de Rafael. Ollarte, pero no de Rafael. No. Tenga la bondad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Durante 47